Bienvenidos a un nuevo capítulo de Content Therapy. Estoy muy contento con la persona que tengo en este momento aquí a mi lado y ahorita se van a dar cuenta por qué. La verdad es que creo que somos pocos los afortunados que tenemos esta oportunidad de tener a Rafael acá sentado con nosotros. Él ahorita les va a contar quién es y ustedes van a entender por qué estoy tan contento de tenerlo acá con nosotros. Y la verdad es que esta charla surgió de pura casualidad con una amiga y una prima de Rafael en común que me puse a contarle de la experiencia con el video podcast y me dijo, oye, yo tengo un primo que trabaja en la Universidad de Singapur. Y yo, ¿what? Y coincidió con que Rafael, que ya les va a contar quién es, pues está aquí en Colombia esta semana y tuve la oportunidad de conversar con él. Y ante todo, de verdad, como te lo dije hace unos días, Rafael, muchas gracias por estar acá con nosotros y con la audiencia de We Are Content y de Content Therapy. Muchas gracias. Empecemos eso, que le cuentes a la gente quién eres tú para que la gente pueda dimensionar la calidad de ser humano que tenemos sentado acá con nosotros. Ok, ¿quién es Rafael? Yo soy bogotano, de familia costeña. Profesionalmente soy ingeniero de sistemas y computación de la Universidad de los Andes con maestría. En mi vida me he dedicado más que todo a tres cosas, lo que es educación, lo que es emprendimiento y lo que es tecnología. Son como las tres partes. Empecé a dictar clases como profesor de cátedra en 1990 en la Universidad de los Andes. Hice una empresa en 1993 que se llamó Licuba Systems, que hacía lo que hoy todo el mundo usa, que es GPS y mapas. Pero eso es en 1993-94. Fue una aventura espectacular. Después de eso estuve en varias universidades. Fui decano de la Universidad de AN del programa de ingeniería, profesor en la Universidad Javeriana. En el 2000 hubo ¿cómo se dice? Un headhunter, cuando estaba trabajando en la universidad, y me llamaron a una empresa que se llamaba Civil Systems, que es lo que hoy es Salesforce. Claro, eso era el CRM, en el año 90. Y en esa parte yo me acuerdo que pues una instalación costaba $2,5 millones, claro. Solo las grandes empresas tenían. Entonces yo era el entrenador técnico para los Andes y el Caribe, y prácticamente era 3 empresas para entrenar y se acabó. Claro. Entonces en el entrenamiento me fue como bien y me empezaron a enviar a Europa, a Asia. Entonces terminé en Samsung en Corea, terminé en Tata Services en India, y fue un año súper divertido dictando CRM, capacitando. Los cursos eran 3 semanas, claro. Entonces era una inmersión total. Muy bonito, toda la parte de cómo los procesos, la parte de relaciones del cliente, de manejar todos los datos, o sea, que es muy relevante a lo que tenemos hoy. Después de eso fueron la caída de las Torres Gemelas. Entonces cerraron las operaciones en Colombia, entonces me quedé en la Javeriana, y en 2005 me llamaron otra vez, hey, véngase para Ámsterdam a dictar clases. Entonces me fui para Ámsterdam, y en ese momento Oracle adquiere Ciber, entonces me devuelvo para Colombia. Y en el 2008 el gerente de educación de Asia Pacífico, que me conocía, me dijo, hey, ¿por qué no se viene a Singapur? Necesitamos un instructor técnico acá. ¿De Civil? O pues, era de Civil, pero estaba trabajando en TIPCO Software, okay. Que se llamaba TIPCO, okay. Es el bus de información de las organizaciones. Okay. Sí, que no es muy popular, pero casi que todos los bancos y el top 500 utiliza esos servicios. Okay. Entonces yo era el principal instructor para Asia Pacífico de eso. Wow. Entonces yo dije, no, perfecto, un par de años en Singapur suena divertido. Y Singapur es encantador. O sea, para mi personalidad, yo soy tranquilo, me gusta la paz, etcétera, etcétera. Entonces Singapur era como el paraíso. O sea, como que todo funciona. Entonces duré 9 años en TIPCO, y igualmente la Singapore Management University, oiga, nos gusta su perfil. Entonces terminé en
en la universidad como Senior Lecturer en Information Systems, que también me parece súper bonito. En el área en Colombia tenemos ingeniería de sistemas y computación, que tiene todos los sabores. Y allá está sistemas de información, que es cómo aplicar tecnología a las empresas. Entonces era School of Information Systems, eso me parecía encantador también, que era el foco de informática y negocios. Entonces, y en enero arranqué y soy ahorita el director del programa de Information Systems en la universidad. Entonces, me están entendiendo por qué para el tema que estamos tocando es tan interesante tener una perspectiva como la de Rafael. Bueno, Rafael, yo pues como te estaba contando ahorita, pensando por dónde podíamos orientar esta charla, la primera pregunta digamos que tengo y que acá escribí, y es que yo sé que tú llevas muchos años muy lejos de digamos, de esta cultura, pero implícitamente yo creo que todavía te acuerdas algo de cómo funcionan los empresarios en nuestro país. De lo que tú has podido ver entonces allá, cuando tú intentas adoptar la IA en Asia, ¿tú cuál crees que podría llegar a ser un problema que tengan los empresarios acá en Colombia si piensan que implementando los mismos procesos que se implementan en Asia pueden replicarse en Colombia? ¿Tú crees que hay alguna diferencia o algún problema para el empresario local si toma como referencia lo que se hace en Asia? A ver, esa es una pregunta, yo diría, súper interesante desde el punto de vista cómo sacarle provecho a, llamémoslo, Gen AI. Sí. ¿Sí? O sea, inteligencia artificial ya tiene como 25 años Sí. y tenía todos los sabores. Pero lo que salió hace 3 años, que es la parte más como creativa, no determinística que hay, Sí. eso genera un valor, pero yo diría que en la curva todavía estamos en el hype, en la altura, no, Sí. va a llegar la dissolution, dissolution, que se arrepiente uno, Sí. mientras llegamos a un nivel de productividad. Sí. Entonces, ahorita yo creo que estamos en la curva viendo la realidad de esto para qué sirve y para qué no sirve. Sí. Entonces, para usar esto bien, lo primero que tiene que tener uno es que los procesos tienen que ser claros. Si uno no tiene los procesos claros, eso lo que va a hacer es que va a agilizar el desastre. Eso está relacionado, presidente, con la segunda pregunta que yo te tenía, que es que en tu etapa corporativa integrando sistemas y procesos, hoy los gerentes quieren ponerle IA a procesos que internamente son un desorden. Eso está relacionado Sí. a la pregunta. ¿Y por qué automatizar un mal proceso con IA es un riesgo? O sea, ahí te fuiste de una... No, o sea, el problema, yo diría, el problema gerencial es, siempre hay un juguete nuevo. Sí. O sea, la parte de tecnología y lo bonito de la tecnología es que nunca sabemos si va a trascender o no. O sea, hay ciertas tecnologías que yo diría que saltan. Por ejemplo, Internet. O sea, yo me acuerdo cuando era pequeño que el banco, o toda la parte financiera, uno tenía que ir a la oficina, hacer la cola, pagar las cuentas y todo era personalizado. Llegó Internet y entonces uno dice, bueno, ¿será que vamos a tener estas sucursales virtuales? Entonces, al principio se sentía como lo mismo. No, eso no hay seguridad, la gente no lo va a aceptar. Nos vemos 15 años y aparece todo lo que es celulares, móviles, toda la parte de infraestructura. Entonces, ahora ya tengo el banco en mi mano. Y entonces uno dice, hoy en día lo aceptamos y parece natural. Y si eso no hubiera pasado, de pronto no hubiéramos sobrevivido también la pandemia. Entonces, claro, hay una cantidad. Y lo bonito de eso es que la generación que se negaba a aceptar la digitalización con la pandemia se aceleró, tenemos todos los datos y arranca la nueva hype, que es el Gen AI. Entonces, cosas que están pasando hoy es, si sabemos hacer las cosas, por ejemplo, una calculadora, 2 más 2, 4, es perfecto, ¿sí? Determinístico, no falla y siempre es consistente, te da la misma respuesta. Gen AI existe una altísima probabilidad de que si todo funciona bien, lo hace bien. Pero si algo está mal en la memoria o malentendí algo,
la respuesta puede ser totalmente Sí, caótica o sea, y no necesariamente destructiva. 2 más 2 es 4, sino que puede decirte que es 5. Sí, y tiene el Porque, contexto de la línea de pensamiento, o claro, sea, lo más bonito es que lo hace con certeza, con convicción, o sea, sí, porque al final esto lo que hace es simplemente predecir algo, no es una base de datos, no es algo, es predecir en una forma muy bonita, ¿sí? Que si uno no tiene criterio, le puede creer. sí, yo siempre he dicho que cuando la IA, digamos como fue pensada, eran modelos de predicción, como tú lo acabas de decir. Y poco a poco eso ha venido cambiando, que es más o menos lo que tú estás diciendo. O sea, si la fuente de información no es la adecuada, pues el resultado que sale no es el adecuado. Y eso es más o menos lo que estás diciendo. Y entonces en la implementación de procesos, hoy en día dentro de las empresas, el error que tú ves que es una constante o que has percibido que es una constante está en que las fuentes de información muchas veces no son las adecuadas. Correcto. Y el problema es que, o sea, si yo no tengo buenos datos, y Sí, ese es el gran problema, porque la mayoría de las organizaciones tienen los datos en todas partes, que, o sea, no es algo sí, centralizado, algo sí, que sea, que la fuente única de la verdad. Eso es lo que uno desearía tener, sí, ¿sí? Y que uno totalmente confiara en eso. Entonces, si las personas cometemos errores por diferentes silos que tenemos, o sea, por ejemplo, financiera tiene uno, operaciones tiene otro, entonces esa integración de sistemas es complicada sin sin AI, sin la claro, IA. sí, sí, sí. Ahora con la IA es peor, porque entonces uno dice, si lo conecto con diferentes es, ¿cuál cogió? ¿Cómo lo cogió? Pero porque me parece muy importante lo que tú estás diciendo. A ver, para volverlo más digerible para nuestro público, tú podrías poner un ejemplo de una empresa, de una empresa, sin decir el nombre, o si lo puedes decir, que precisamente tú te encuentres con que hay un área que tiene una información, área, otra información, otra área, y cuando las cruzas, la información no es coherente y por eso cuando pones la IA a funcionar, pues la IA se enloquece. Un ejemplo claro es, por ejemplo, Salesforce. Sí, ¿Sí? En algunas organizaciones lo que haces es, tú tienes todos los datos de mercadeo, ventas, sí, oportunidades, etcétera. Y algunas veces los oficiales de venta no quieren poner los datos en el sistema por cuestiones de eh, no, de confidencialidad o confidencialidad. recompensa o Sí, compensación. Entonces, tiene que haber como una cultura nosotros somos honestos, todos los datos son acá y eso en la vida real no es tan cierto ni aquí ni en en ninguna parte. Oriente. O sea, Sí, porque al final, por ejemplo, en adquisición de clientes, todo lo que es la parte de mercado de ventas, eso funciona por comisión, usualmente. sí, Entonces, cómo manejo el sistema de compensación va a afectar las cosas y cómo manejo yo los datos. El otro problema que tenemos aquí es, como director, la motivación inicial era, no, es que vamos a ser más baratos si quitamos, por ejemplo, los oficiales de servicio y los reemplazamos con GenAI, porque sí, parece con que es robots. un caso de estudio perfecto. Sí, Entonces, digamos, ese es como el objetivo concreto, es, ¿qué vamos a hacer? No, queremos mejorar el servicio utilizando estos agentes sí, de Laia y basado en eso vamos a reducir costos operativos. sí. Eso fuera, yo diría, el sueño hace un par de años, Sí, cuando el empezaron. tema, los call centers, vamos a eliminar los call centers y Exacto. vamos a volver los call centers agentes y con eso bajamos los gastos y Y hagan. Y ahora, entonces, se están dando cuenta que cuando el modelo de precio no funciona tan barato como ellos creían, o sea que al resulta, utilizar la IA hay un riesgo mayor hay riesgo y aparte de eso los y costos el que... costo es mayor. O sea, O sea, eso está pasando en este momento. está pasando. O sea, hay un par de casos en la industria, incluso Microsoft les dio a los programadores el Anthropic, que es Sí, el Claude sí, sí, para sí, Cloud Code. sí. Y en ese momento los paró y dice, no, 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 no más, porque se Es desbordó, impagable. se disparó el costo. Ah, vean lo interesante, o sea, Entonces uno dice, ahorita estamos llegando a la realidad, porque entonces, igual, el ser humano, yo diría, hay dos
poniéndolo como más digerible, ¿sí? La estrategia aquí sería, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer como un centauro? O sea, donde mi cabeza es la parte humana y el cuerpo es la parte de inteligencia artificial, ¿o lo quieres hacer como un cyborg que es totalmente integrado? Entonces cada uno tiene unos beneficios y unos problemas. Para hacer un cyborg es que quiere decir que todos los datos, todo está integrado perfectamente y yo confío en el flujo de información de mi organización. Y en los años de experiencia que llevo, las organizaciones todavía no tienen una claridad de sistemas de información en los diferentes estados. Tienen diferentes reportes por diferentes cabezas e incluso un departamento puede estar usando una tecnología y otro departamento otra tecnología y tienen que hacer los procesos de integración, que eso era lo que yo hacía con TIPCO, que era toda la parte de cómo integrar, cómo integrar la data de todas de las todos, cuentas. de todos. Pero entonces, si tú tuvieras acá un gerente de una compañía oyéndote, ¿tú qué le recomendarías para que lo haga de una mejor forma desde el comienzo? O sea, depende del propósito del negocio. Sí. Y normalmente, yo diría, el otro problema es que cuando uno tiene un martillo nuevo, sí, que es el nuevo juguete, entonces todo le parece puntilla. Sí. Entonces, ahorita primero ¿cuáles son los casos buenos para usar esto? Sí. Donde primero que sea eficiente en costo, o sea, que el costo-beneficio sea real. Y como, yo te lo digo porque me acaba de pasar hace una hora, que me manda el área de desarrollo de We Are Content, me manda y yo casi me voy de para atrás con los costos precisamente de la utilización de unas plataformas. Pero y yo ahorita decía, el área de tecnología debería haberme advertido antes, hey, si hacemos esto, el costo que va a tener es esto, y eso no me pasó. El área de tecnología le pedimos un producto, desarrolló, y ahorita en este instante estoy viendo qué voy a hacer, porque claramente el costo efectivamente está siendo superior que utilizar seres humanos. Exactamente. O sea, el problema ahí es, bueno, ¿qué tipo de problemas puede realmente este tipo de tecnología resolvernos? Sí. Que sea, primero, confiable, predecible y que el costo sea manejable. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que están haciendo ahorita es, yo diría que la primera ola fue reemplazar empleados. La segunda ola fue darle este poder a los empleados para que sean más eficientes. Sí. Pero somos humanos y los humanos tenemos la tendencia de ser un poquito perezosos. Entonces, cuando uno tiene algo que lo ayuda a hacer las cosas, entonces uno empieza a delegar las cosas que no debería delegar a la inteligencia artificial y es peor, porque entonces las cosas que requieren criterio humano se las delego a la IA y termina. Entonces hay casos simpáticos de, por ejemplo, abogados o en Australia uno muy interesante del gobierno australiano con una de las consultoras de investigación y les tocó pagar una multa de casi $500,000 porque lo hicieron con inteligencia artificial y salió y estaba alucinando. Entonces, volviendo a esto, ¿qué le dirías a una persona que está empezando y que quiere entender cómo hacerlo de la mejor forma posible? O sea, yo diría lo primero ahorita es tratar de capacitarse, entender qué es, sí, para qué sirve. O sea, cuáles son las cosas que el humano como humano tiene que hacer. O sea, que lo llaman human in the loop. Esa es parte de la tecnología. O sea, ¿cuáles son las cosas que el ser humano tiene que ser el responsable? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo delegar que me puede ayudar a hacer cosas? O sea, y normalmente estos son procesos que son repetitivos, que son normalmente cansones, que no proveen mucho valor. Los agentes sí lo hacen muy bien. Entonces tú lo que estás diciendo es, después de que usted define el proceso, primero defina muy bien cuál es el proceso. Una vez tenga identificado el proceso, baje cada etapa del proceso y vea realmente qué partes del proceso el humano podría... Correcto. O sea, cada vez que tú tienes un proceso, entonces la primera pues, es el propósito. Sí. ¿Por qué estamos haciendo esto? Sí. ¿Cuál es el valor de este proceso para nosotros? Si uno tiene claro el valor del proceso, entonces puede seguir al siguiente punto, que son
nosotros llamamos los participants. Sí. O sea, ¿quiénes son los que hacen cada una de las etapas de este proceso? Entonces, aquí es donde uno tiene un ejército de humanos y agentes. Sí. Entonces, bueno, entonces después tengo yo la claridad del proceso, como que dice uno, bueno, normalmente hay criterios de tareas de bajo riesgo Sí. y tareas de alto riesgo. Ok. Entonces, las tareas que son de bajo riesgo, repetitivas, que comen tiempo, Esas perfecto, son es un perfectas. caso de perfecto, Ok. ¿sí? Donde el riesgo es mínimo. Pero las tareas que son altas de mucho valor, que incluso, o sea, mucho valor quiere decir, si lo hago mal, alguien se puede morir. Ok. Si lo hago mal, nos podemos quebrar. Ok. ¿Okay? O sea, es cómo Ok. medir el riesgo para decir, ¿está seguro usted que va a dejarle a una máquina que lo único que hace es predecir algo que no es realmente inteligente? Que ese es Sí. yo creo que es la percepción que tenemos ahorita. O sea, si es muy creativa, si hace cosas muy bonitas, pero es una parte inicial para que el humano construya. Pero si yo cojo esto y lo tomo como el producto final, sin hacer el proceso, Meto las patas. meto las patas. Mire lo importante de lo que Rafael está diciendo y de la óptica que tiene Rafael. Entonces, para cualquier persona que nos está oyendo, lo primero que tiene que pensar es, hay que, antes de meterse de patas y manos a utilizar IA, tome y defina alguna actividad que es fundamental para su organización. Esa actividad bájela claramente, pues defina cuál es el objetivo, bájela a procesos y cada una de las etapas del proceso, ábrala en qué actividades del proceso tienen alto riesgo y qué actividades tienen bajo riesgo, y las que sean de bajo riesgo repetitivas, háganle tranquilos, pero las que sean de alto riesgo, ni se les pase por la mente hacerlo. Eso es más o menos lo que Más o estás menos. planteando. Sí, o sea, digamos, yo diría que las de alto riesgo, uno lo que hace es, le puede generar a los agentes que den como un borrador inicial. Pero de ahí en adelante el proceso es validarlo con los diferentes actores, la parte legal, la parte ética, la parte operativa, de tal forma que uno pueda ver, o sea, uno tendría que tener como un enfoque sistémico Sí. para poder tener las ventajas de eso. Entonces, por ejemplo, en la universidad tenemos un caso muy simpático. Nosotros podemos generar agentes que le ayuden a los estudiantes a partir problemas, Sí. pero no podemos generar agentes para calificar. O sea, para Para calificarlos, no. calificar el grado, no. 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 Ah, ok. Porque O sea, es que, o sea, si el grado no es totalmente como sí. la rúbrica y totalmente matemático, entonces yo paso un grado y sale una nota, lo paso otra vez y sale otra nota, no tiene sentido. No tiene Entonces, sentido. Y eso es lo que yo llamo, este es crítico, ese no Claro, se puede ese hacer, no se entonces, puede no, ese soltar. no se puede soltar. O sea, yo le digo, no, listo, calcúleme, ¿cómo dice? El créditos o débitos en un banco con inteligencia artificial. Como que eso no tiene Pero sentido. pero eso lo están haciendo. La Sí. calificación de créditos Sí. hoy en día lo hacen Y, de una u otra forma. y ahí la parte ética es importante, porque es que entonces estos modelos están creados con datos que uno no sabe cómo funcionan. Entonces, hay técnicas de tener, por ejemplo, el oráculo de Delphi, que son los múltiples expertos de múltiples diferentes AIs, Sí. ¿sí? Pero es que eso te cuesta un... Un platazo. Entonces, si lo Ok. quiero hacer bien, me cuesta muchísimo. ¿Sí? Ok. Entonces, si el objetivo inicial era bajar costos, entonces no es por ahí. Si el objetivo inicial es hacer las cosas mejor, Puede mejorar ser la que sí. calidad del trabajo de, Sí. de las personas y tener como yo diría, me gusta lo que hace Microsoft, el copilot, Sí. pero es que usted es el piloto. Sí. Usted no le puede echar la culpa Sí, al copilot. no puede depender 100% ¿Sí? de él. Usted es la persona que es responsable, que es accountable. Sí, pero entonces esto me lleva a una pregunta que creo que lo hemos hablado en varios casos, y es que todos pensamos, por ejemplo, que los call centers van a desaparecer. Yo no creo. Y con lo que ahora tú estás diciendo es, los call centers no necesariamente van a desaparecer, o sea, sí, Lo que pasa es que descarga las tareas
mundanas, la misma pregunta de sí. qué hace. O sea, Sí, lo que igualito. pasa es que el 80% de las cosas que realmente no generaban valor, eso sí lo puede hacer. Claro, lo pasan para allá. Entonces, el 20% que sí genera valor, entonces, como persona yo me sentiría mucho más útil. Pero eso sí, si yo soy de Concerte y es el mismo script Claro, para siempre. para siempre. Y depende, porque es que yo he visto call centers que no les dan autonomía y las personas son peor que un robot. Ellos tienen que... Si mi call center sí. es un script de ese, usar AI o usar el call center es lo mismo. Pero si mis agentes son agentes que yo confío, los entreno, entonces es la calidad de servicio. Entonces es diferente. Miren lo interesante, y la óptica de Rafael es completamente lo opuesto a lo que estamos viendo en este caso con la IA. Pero bueno, ven Rafael, yo tengo una pregunta y es que hay que ser realistas y es que Singapur es un referente mundial en eficiencia, en lo que llamamos eficiencia corporativa. Desde lo que tú ves en las empresas allá, ¿qué hábito tecnológico o proceso automatizado de uso diario se debería copiar en las empresas latinoamericanas para ganar productividad? A ver, en Singapur lo que tienen muy claro es el sistema de información de todas las métricas. O sea, ellos saben exactamente, por ejemplo, cuánta gente está entrando al sistema de transporte. O sea, tienen datos en todos los puntos. O sea, capturan Datos por todas todas partes. partes y analizan datos. Y tienen un enfoque sistémico espectacular. A mí me gustaría, por ejemplo, que la gente viera un problema que es el manejo de agua potable en una isla que no tiene agua y siempre hay. Entonces, ¿cómo hacen? Tienen un análisis sistémico de todo. Entonces, tienen desalinadoras, o sea, y uno ve el mapa, sí. Es espectacular y es público. O sea, cada una de o sea, la parte de salud, la parte de seguridad. O sea, todo es una fuente de datos por donde sea. Exacto. Y tú dirías, eso es algo que deberíamos replicar. Sí, es un sistema nervioso. O sea, lo que yo tengo es un sistema nervioso en todas partes que colecta datos y tengo mi centro de inteligencia que usa esos datos para mejoramiento constante. Continuo. El problema es, y es acá, si uno no confía en la persona que colecta, que recoge los datos, tenemos problemas. ¿Y qué tan automatizado está esa Todo está automatizado. O sea, cuando mis amigos me visitan allá, la gente se asusta de ver cámaras en todas partes. O sea, por ejemplo, cuando uno entra a cualquier sistema de transporte, uno pasa su tarjeta de crédito. ¡Pip! Entonces ellos saben, fulanito entró en esta estación y salió en tal estación y después se vio el bus. O sea, tienen el mapa de todo. ¿Sí? Absolutamente todo. ¿Sí? Mira, pues. Pero entonces, si uno no tiene esa confianza, o sea, uno no se puede sentir un poco como atropellado. Como dice, o sea, llevo 18 años ya uno ni lo percibe, pero es cuando alguien viene de afuera, lo percibe inmediatamente. Claro, automáticamente me están invadiendo mi privacidad. Y yo, no, o sea, los datos se usan para eso. Rafael, otra pregunta y volvemos al tema de costos con lo que yo te acabo de contar. Normalmente todos los directivos de todas las compañías nos da susto gastar y estamos siempre controlando gastos por todas partes. ¿Qué le dirías a una empresa tradicional que va a integrar IA este año? ¿Cómo deberían pensar para estructurar financieramente un proyecto y que no se les vaya a salir de las manos? Porque tú mencionaste que hoy lo que está pasando es, presidente, que se le están saliendo de las manos. Bueno, voy a hacer referencia a uno de los ministros de Singapur. O sea, el ministro de Relaciones Internacionales hizo la semana pasada una presentación de su segundo cerebro. Y lo que hizo fue, en una instalación pequeña, privada, instaló un modelo abierto, open source, con todas las cosas. Entonces tiene el componente de seguridad, que los datos no están en la nube. Entonces, yo diría, hay ciertos casos de estudio muy interesantes donde uno hace la infraestructura en casa, tiene total control de los costos
y puede hacer los... ¿Podrías explicarnos a todos los cristianos qué quiere decir que uno puede tener la infraestructura en casa? Sí, o sea, el ejemplo, o sea, él lo que usó fue un Raspberry Pi, que es una infraestructura bien barata con 8 gigas, Sí. puso un modelo de hace 2 años y le puso una tarea específica para ayudarle a hacer, y lo usa todos los días. O sea, no utilizó los modelos de No ninguno, utiliza lo último afuera. no utiliza nada, nada por fuera. No, porque además el riesgo es muy alto. O sea, en el momento en que uno, o sea, si yo soy una organización, tengo algo que es totalmente confidencial, en el momento en que yo lo copio a alguno de estos modelos que están en la nube, Sí. ¿quién me garantiza que nadie lo está viendo? Sí, la privacidad es algo que O sea, nadie lo puede no. garantizar. Entonces, lo que está pasando ahorita es las empresas que seriamente están pensando en esto, están tratando de generar este tipo de agentes que se ejecuten en casa. Localmente. Localmente. O sea, estamos no volviendo... no utilizan OpenAI, No. utiliza absolutamente ninguno, sino que hay modelos, Hay modelos abiertos que son abiertos. y muy buenos. Wow. Entonces lo que hace uno es, hace 15 años generalmente todo eran los centros de datos locales. Sí. Y ahorita estamos entrando a volver a lo que hace 15 años de tener centros de datos locales específicamente para correr eso. ¿Y cómo hace uno para saber qué modelos existen que sean? No, hay modelos ¿Hay en modelos? todas partes. O sea, te puedo generar O sea, una, te yo puedo puedo- dar, sí, tú puedes. ¿Yo puedo sí. llegar y crear mi propio LLM sin ningún problema? No, tú puedes bajártelo y crear el agente con Claro, la tarea o sea, para hacer lo tuyo. para- Exactamente. Por eso, pero existen, llamemos LLMs abiertos que tú Sí, puedes... existen. Ay, vean, Es que, interesante. o sea, los LLM abiertos existen antes de... OpenAI se suponía que era open, abierto, y lo que hicieron fue cerrarlo. Pero esos modelos existen y son de una calidad muy buena y siguen, la calidad es exponencial. Y Es entonces más, lo que está pasando ahorita es que hay muchas compañías que ya aprendieron eso Sí. y entonces están instalando en máquinas Entonces- locales los modelos para no tener que pagarle aquí a los Correctamente. 4 grandes. Claramente hay dos componentes en esta conversación. Uno, el componente de privacidad y otro, el componente también posiblemente económico que hay detrás del tema. Entonces uno podría llegar a montar un modelo dentro de una máquina, dentro de la compañía y soluciona los dos problemas. sí. Ay, bueno, Y vean esto. ahí, o sea, por ejemplo, en los 2 últimos años, nosotros tenemos como un proyecto de grado que es con la industria. Sí. ¿Sí? Siempre los grupos trabajan. Y ahorita, yo diría el 90% es acerca de seguridad e integración de AI. Y bueno, Dell, que es en Asia, tiene un grupo de investigación que se llama AI Engineering. Sí. Y ellos, los problemas que tienen el hardware para que uno lo ponga dentro de la organización y tienen todos los elementos para ayudarlo a uno a generar sus agentes. Wow, bueno, miren lo que por eso yo les dije, esto es novedad para mí. Oye, de todo lo que hemos conversado en toda tu experiencia analizando sistemas, ¿cuál ha sido, si lo conoces, si lo has visto, cuál ha sido el proyecto de automatización más desastroso que has visto? Uy, ¿Y por qué fracasó? sin dar ejemplos, cuando hay cambios abruptos en tecnología sin tener en cuenta a la gente. Entonces, cosas que he visto es, llega un nuevo gerente de sistemas, por decir algo, la empresa ahorita está en Microsoft y se quieren pasar para Google, hacen la migración y pierden el capital intelectual, porque si yo hago todos mis procesos, mis workflows, y ya sé hacer mis tareas en un ambiente, tengo 50 años, no me voy a poner a aprender en el siguiente. Wow, bueno. Oye, cambiando y yéndonos al otro lado, yo vi que tú tienes una maestría en educación especializada en enseñanza y aprendizaje. Sí. Sí, eso fue lo que vi. Hoy el mayor reto de las áreas de recursos humanos es entrenar a los equipos remotos y híbridos para que usen IA. ¿Cuál crees que es el error metodológico más grave que cometen las empresas cuando deciden capacitar a la gente con IA? Normalmente lo que es aprendizaje, a veces
cuando es forzado, o sea, que es a las malas, Sí. no tienen el valor. Yo diría, por ejemplo, casos que pueden ser interesantes es tener como una cultura de aprendizaje continuo. O sea, que uno dentro de las tareas, por ejemplo, si yo trabajo 5 días, tener una tarde donde la gente dedique a crecer personalmente y que sepa el beneficio de crecer personalmente. O sea, tú le dirías a un área de recursos humanos, venga, si va a hacerlo de esta forma, no los obliga a que lo hagan digamos, de una, sino métalos en algo que sea agradable para ellos y que realmente puedan empezar a ver el valor. La gente aprende cuando tiene una necesidad. O sea, si yo necesito algo, uno como que aprende a hacer. Pero si me obligan y yo no tengo como esa motivación. O sea, lo que dices es, si la persona no tiene la motivación y no le llama la atención, no lo obligue. Pero depende también, porque es que hay ciertas cosas en la relación, por ejemplo, de jefe-empleado. Sí. Es, bueno, ¿cómo hacemos para que el empleado crezca? Sí. ¿Sí? Y cuáles son como las diferentes competencias que hay que tener. Entonces, si yo me acuerdo que el amor de la mamá es como que el cariño y también la chancleta. Sí. Yo creo que hay que tener un balance. Ok, sí, o sea, no les dé... No es que no es opcional, sí, pero o sea, la gente si la gente sabe por qué y cuál es el impacto, pero sí hay que tener como ese balance de el garrote y la zanahoria. ¿Tú crees que, con esto que estás diciendo, tú crees que definitivamente la IA sí va a acabar entonces con miles de empleos? No creo, realmente no creo, porque en este momento el modelo de negocios está cambiando muy fuerte. Hace 3 años uno pagaba $20 y tenía todo, ¿sí? Ahora uno tiene que pagar por token y por servicio, Sí. y entonces se volvió como el servicio del agua, de la electricidad. Sí. Y si uno se vuelve medio adicto a esto, los costos son imposibles. Entonces, yo creo que va a haber un periodo, yo me acuerdo que con Internet pasó lo mismo. Sí. El .com, vino el bubble. Sí, hubo los medios de comunicación, Y sí fueron, pero no necesariamente toda la humanidad. No. No. Sí, ahora, yo creo que esta tecnología va a ser tan impactante como el teléfono móvil. O sea, ver a toda la humanidad hoy usando un teléfono móvil, a mí me impacta. ¿Sí? O sea, que si uno dice, ¿podría vivir una semana sin su celular? Sí, la mayoría de la gente, Sí. la mayoría de los seres humanos no podríamos. Y es independientemente si uno Sí. está en una empresa, en una tecnología, no importa. se volvió una Sí. herramienta que es indispensable Sí. para. Sí. Entonces, ahora eso va a ser simplemente un servicio más dentro de este dispositivo. O sea, esa es tu visión de lo Sí, que... y es algo que es una realidad. Vamos a trabajar en alianza con estos, y la cosa es, lo que se va a exponenciar es la calidad de los resultados. O sea, Claro. yo me acuerdo que antes... Las predicciones van a ser... Solo el lenguaje, la Claro. gramática, o sea, Claro. esas cosas van a mejorar, ¿sí? Y vamos a llegar a un nivel en que es aceptable, por ejemplo, hacer una presentación con un celular. Sí, claro. ¿Sí? Y va a haber yo diría, va a haber una asimilación cultural de qué es eso. Cuando llegué acá, por ejemplo, una cosa que me impactó es cómo la gente ahora como con cariño de Laia. Sí. ¿Sí? Ah, no, pregunté a Laia tal cosa. Y gente, Sí. eso me pareció súper bonito. Eso no se ve allá, pero Sí. acá se ve, hay como un cariño. Sí, o sea, la IA de una u otra forma se está volviendo parte de la vida de todos Exactamente. nosotros. Entonces es otra persona ahí. Sí, okay. Pero, y esto me lleva, pues me has contestado muchas de las preguntas que tenía acá y quiero irme al tema del CRM, porque tú trabajaste mucho con CRMs, o sea, Sibel era un CRM poderoso, en fin, y sí, claramente los CRM siguen siendo en la mayoría de las organizaciones una herramienta fundamental en mercadeo, y eso lo vemos así. ¿Tú cómo visualizas el CRM del futuro operado por agentes autónomos? Tú dijiste, procesos que sean de alto cuidado, no, procesos que sean rutinarios, sí,
Pero ¿cómo ves el tema de los CRMs, la integración de los CRMs con los agentes? Pues en este momento el líder de todo lo que es CRM ahorita es Salesforce. Y ellos tienen una cosa que se llama Agent Force, que ya Sí. está incluido en eso. Entonces, tienen toda la estructura. O sea, lo que ellos tienen es, si los datos que yo tengo en mi solución son buenos, los agentes me van a ayudar. Si Ok. los datos que tengo O en sea, mi volvemos solución volvemos son basurita, volvemos la a lo cosa no va. mismo. O sea, y la otra es, una de las cosas que yo veo en el futuro que es, digamos, ¿cuál era el riesgo más alto que tenía uno en CRM? Que la gente de ventas le da pereza, ay, hay que llenar el Hay que ciber, llenar. hay que Sí, llenarlo. sí, O sea, le da pereza. sí. Y los agentes lo pueden hacer automáticamente con la integración de Con Zoom, con las cualquier notas, plataforma. Sí. Entonces, si estos agentes me ayudan a eliminar esas rutinas para mejorar la calidad de los datos en mis sistemas de información, esa cosa va a Claro, funcionar muy lindo. lo que Rafael nos está contando es, acordémonos que hoy, pues con la virtualidad, muchas de las reuniones que se hacen comerciales se hacen virtuales. Antes las reuniones eran presenciales, entonces al vendedor le daba pereza entrar y meter la información. Estuve con Rafael en tal reunión, le ofrecí tal producto, ta, ta, ta. Hoy, como la reunión es virtual, Zoom y todas las plataformas hacen un resumen. Si conectan ese resumen con el CRM, la calidad de los datos que tiene el CRM es maravillosa y por lo tanto, en ese caso, los agentes pueden trabajar de una forma impecable. Eso es Esa eso es lo que estás y la planteando. idea es cuando uno tiene un verdadero propósito de conocer al cliente y de tener una relación a largo plazo. Porque es que a veces la gente termina en, oh, firmé el contrato, vendí Sí, y de ahí en adelante la cosa no funciona. claro. Ese yo diría es como el CRM oscuro, que no es Sí. corto plazo, ¿sí? Pero si yo tengo como la historia completa, ver mis éxitos, ver lo mismo del sistema nervioso, Sí. esa parte como que los puntos positivos, los puntos neutrales, los puntos negativos, y ver sí, que estos sistemas le ayuden, por ejemplo, al Customer Success Officer Sí. generar estrategias personalizadas. Oh, la cosa Claro, funciona muy lindo. pero entonces tú has insistido que funcionaría y funcionaría, lo cual quiere decir que de todos los casos que tú ves, la mayoría de los casos no funciona como No, todos hay quisiéramos cosas por que eso. funcionan muy lindo. O sea, por ejemplo, el Changi Airport en Singapur. O sea, ellos tienen Entonces, el aeropuerto el de aeropuerto Singapur, de sí, Singapur es uno de los mejores del planeta sí, en cuestión de servicio. Y tienen el sistema, por ejemplo, fue un caso de estudio de Salesforce, sí, de CRM, de todo conectado. O sea, y tiene cosas tan simpáticas como, por ejemplo, que si en el baño está el de ¿qué tan satisfecho está con esto? sí, Entonces uno pone una carita triste. sí. En ese momento se genera un ticket de servicio a la parte de Sí, limpieza de y que va limpieza automáticamente al baño. a solucionar el Pero, tema. pero es que lo usan y hay acciones. O sea, el O sea, problema es que volvemos al tema de la captura de datos. o sea, pero no solo eso, es capturar el dato, Y, generar la alerta y tener procesos para resolverlo. Pero para, ¿para qué me sirve yo tener unos dashboards espectaculares de datos? Y tengo todo esto, pero yo no hago nada. pero sí, los procesos no se están derivando de la captura de Exacto. datos. Y es esas medidas para ver cómo continuamente vamos mejorando. O sea, entonces yo tengo un propósito, yo quiero ser el mejor aeropuerto. Entonces, ¿qué hacemos para hacerlo? Entonces tengo todo el sistema nervioso para ver qué es perfecto, qué falta, qué capturan todo. Ese para ti es el caso perfecto Ese de es un éxito. caso de Claro, éxito. pero volvemos a lo mismo. La captura de datos es Sí. fundamental en esto. Y observando Y cómo integro la captura de datos con con los diferentes sistemas para que los diferentes sistemas, digamos, que generen acciones. exacto. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuáles son los datos que debo capturar? ¿Sí? Aquellos que impacten mi negocio, en forma positiva o en forma negativa. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? O sea, la captura de datos no es solo capture, sino trate de definir claramente qué datos son
los que impactan positivo o negativamente en su negocio y concéntrese en eso. Y concéntrese en eso. Bueno, fíjense. Pareto. Bueno, suena súper, ya se dieron cuenta, suena muy fácil, como Rafael lo plantea, suena muy fácil. Desafortunadamente, yo creo que uno se puede quedar aquí conversando con Rafael el resto de la vida hablando de todos estos casos, pero entonces me encantaría para cerrar con algo que sea súper práctico para quien nos escucha. ¿Tú qué tarea directiva específica le recomiendas delegar hoy mismo a la IA? ¿En qué plataforma? ¿Y qué instrucción o prompt le sugieres usar para que se ahorre horas de trabajo esta semana? Piensa en cualquiera de los casos que tú... Voy a tomar un caso académico en la parte de... Una de las cosas que son complejas para un profesor es hacer buenas preguntas o quizzes de selección múltiple. ¿Sí? Sí. Hacerlos bien hechos. Sí. Y hay una ciencia para eso. O sea, digamos, si uno va a las pruebas de estado, ICFES, entonces, Sí. si uno tiene un agente que es el experto En generación de preguntas y uno es el experto, entonces uno dice, ayúdeme a mejorar eso con todos los criterios de calidad. Y esos son, entonces, algo que uno se demora 2, 3 días hacerlo bien y uno no está satisfecho, lo tiene en 20 minutos. Entonces, esos son los puntos diría yo que es, hay quick wins. O sea, ¿cuáles son esas tareas que toca hacer, pero que uno no tiene? Especialmente en universidades, tú tienes el experto en un área, pero no es un experto en educación, ¿sí? Entonces, yo soy responsable del contenido, pero la forma, la estrategia, entonces yo puedo tener un agente que es especializado en esa parte. Ok. Oigan el planteamiento. Oye, de todo lo que tú has visto de casos, y con esto terminamos, de todos los casos que tú has visto, ya me mencionaste el del aeropuerto, que tú dices el del aeropuerto de Singapur es el mejor de los casos. ¿Qué tan complejo y qué tan costoso es montar un sistema de recolección de datos, llámese para un supermercado, para un aeropuerto, para entidades que manejan grandes volúmenes de personas? ¿Qué tan complejo y costoso es? Yo diría que no es tan costoso porque ellos ya tienen algo. O sea, si yo soy una empresa, yo tengo toda la parte administrativa y financiera, Sí, toda la parte de ingresos. O sea, hay ciertos objetos de datos que sí. por ley, o sea, contables, que tengo que tener. Entonces uno arranca por lo que es de valor. Después empieza a generar como cuáles son las cosas que yo quiero mejorar, ¿sí? O sea, si yo quiero mejorar algo, necesito poner una métrica y necesito saber en qué lugar estoy, a dónde quiero llegar y cuáles son los sensores que me van a ayudar para hacer ese mejoramiento continuo. Entonces, lo que normalmente yo recomiendo es no mejore todo al mismo tiempo porque es una locura. O sea, tómese cada trimestre, tome uno. Y eso lo aprendí de Civil. En Civil Systems, Okay. cada trimestre, el gerente general se enfocaba en mejorar una cosa para la organización. Entonces, eso es compound. Ya. Y eso es lo bonito que le pasa a Singapur. O sea, recomendación, tome uno de los procesos, pues una de las actividades, enfóquese en esa actividad, divídala en procesos de alto valor, procesos de bajo valor. Los procesos de bajo valor repetitivos ya sabemos, dele y automatícelos. Los de alto valor y que tengan impacto en la organización, trate de analizarlos más profundo para ver qué riesgos económicos corre. Y con base en eso, empiece a iterar y a mejorar y siga aprendiendo. Es más o menos como tú lo planteas. Exacto. Simplemente es esa estrategia de mejorar continuamente. Incluso como personas. O sea, uno dice, ¿qué quiere hacer? Quiero mejorar mi salud. Entonces, ¿cuál es la pena? Entonces, ¿cómo lo mido? Sí. Entonces, no, tengo un problema de tensión. Listo. Entonces, ¿qué? ¿Voy a hacer ejercicio? ¿Voy a mejorar mi alimentación? Mídalo. Claro, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y entonces, si lo que estoy haciendo funciona, entonces mi tensión debería mejorar. Si no funciona, entonces tengo que mejorar la estrategia. Bueno, mire que hay varios aprendizajes. Ese es un aprendizaje. Otro que me tiene la cabeza volando es, si hay un tema de costos y de confidencialidad, no se le ocurra trabajar con los modelos actuales, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Cloud, ninguno de esos,
sino piense en implementar un modelo en su propia compañía, en servidores propios, que esos servidores propios hay modelos ya de open source y que no corre riesgos. Eso, por ejemplo, es otro aprendizaje maravilloso que tenemos. Otro que mencionó es, Rafael no cree que esto vaya a acabar con muchos de los empleos. Esa es otra cosa que pues me imagino lo estás viendo, lo estás viviendo y te estás dando cuenta que eso tampoco, que no se van a acabar los call centers tampoco. O sea, hay un montón de cosas que voltean un poquito la perspectiva de lo que uno está, de lo que uno cree que realmente está pasando con la IA. En resumen, yo creo que la IA va a mejorar las formas como hacemos cosas. Sí, Va a haber un acelerarlo. impacto. Exacto. Es algo así como el teléfono ahora nos mejoró cosas. O sea, yo me acuerdo cuando era pequeñito tocaba memorizar los teléfonos de todos los tíos. Sí. Ahorita ya uno no usa, Sí, uno no memoriza nada. no memoriza nada. Entonces, eso puede ser bueno y malo. Claro. Bueno. Bueno, Pues Rafael, de verdad, mil gracias por Muchas haber gracias. compartido este espacio con nosotros. De verdad, te lo digo, para mí es un placer y un honor No, que muchas hayas gracias. aceptado esta invitación. Y bueno, y la gente si quiere conversar contigo, ¿en dónde te encuentra? ¿en dónde me encuentra? Lo más fácil es LinkedIn. En LinkedIn. En LinkedIn. Entonces, para que te encuentren en LinkedIn, ¿cómo te encuentran? Entonces, no, busquen Rafael Barros, el que aparece allá en Singapur primero con mi foto, es ese. Entonces creo que el perfil de Rafael dice como profesor Rafael Barros. Creo que dice algo así, como profesor Rafael Barros. Entonces los que quieran conversar con Rafael Barros, en LinkedIn ya saben, ahí lo encuentran. Está en la Universidad de Singapur y pues ahí creo que tenemos mucho para aprender y valorar de la experiencia de Rafael. Entonces, de nuevo, verdad, mil gracias. Y a todos ustedes los esperamos en un próximo capítulo de Content Therapy y de verdad, mil gracias por acompañarnos. Un abrazo. Okay.